Buenos días. Vamos a ver el apartado 6 dedicado a la proyección y a la perspectiva. Cuando queremos representar objetos tridimensionales en el plano, vamos a utilizar el método que llamamos de las proyecciones. Este método consiste en lo siguiente: utilizamos un foco luminoso y proyectamos su sombra sobre la pared. En este caso, pues veis que la vela está actuando de foco de luz. En este caso tenemos como objeto una vasija y la imagen que se está proyectando en la pared o proyección vemos que es la sombra, ¿vale? Evidentemente esa sombra pues es bidimensional, tiene dos dimensiones, mientras que el objeto es un objeto tridimensional, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es una proyección? Una proyección es una representación en el plano de un objeto tridimensional. Dependiendo de cómo coloquemos el foco y de la forma de proyectarlo, tendremos tres tipos de proyecciones. La proyección focal es cuando los rayos de proyección parten de unos puntos que hemos denominado focos. En este caso estamos hablando de la perspectiva cónica. ¿Vale? ¿Veis? La luz sale de aquí y incide sobre el objeto y nos proyecta una sombra sobre el lienzo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues es un sistema muy parecido a como vemos nosotros los objetos. Parece que las líneas en el infinito confluyen y hay un aspecto que es un inconveniente, que aquí en este caso se distorsionan los objetos. Daos cuenta que esta altura ha quedado aumentada al proyectarlo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la distancia entre el foco y el objeto, pues así los objetos proyectados serán más grandes o más pequeños. Esto no va a suceder cuando tengamos la proyección cilíndrica. En este caso, los rayos de proyección son paralelos entre sí. ¿Y por qué son paralelos entre sí? Porque hemos situado el foco, digamos, en el infinito. O sea, el foco está lo suficientemente alejado para que, por mucho que acerquemos el objeto o lo alejemos, siempre la sombra va a ser equivalente, ¿vale? Hay dos tipos de proyecciones, lo que llamamos proyección ortogonal, que en este caso es la que llamaremos perspectiva caballera, o bien la proyección oblicua, que es la isométrica. ¿Cuándo tenemos proyección ortogonal? Cuando el papel lo situamos con un ángulo de 90 grados respecto al objeto. Y cuando ese papel está situado en un ángulo que no es de 90 grados, es cuando hablaremos de proyección oblicua. Ya que hemos hablado de proyecciones, vamos a hablar un poco de lo que son las perspectivas. Las perspectivas son formas de representación tridimensionales de objetos para dar sensación de volumen y se obtienen como resultado de proyectar la imagen sobre un plano oblicuo al objeto. Las tres más importantes que se utilizan en el dibujo técnico son la perspectiva cónica, la perspectiva isométrica y la perspectiva caballera. Estas dos las veremos más adelante. De la perspectiva cónica, comentar que se suele emplear justamente para en la representación de edificios desde el exterior o de habitaciones en el interior. Y se emplean básicamente para dar una idea al cliente de cómo va a ser, cómo va a quedar un poquito el edificio. Pues por ejemplo podemos dibujar un edificio en perspectiva cónica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene la perspectiva cónica? Pues que los árboles, por ejemplo, que están más cercanos son más grandes, los que se alejan son más pequeños, que es como normalmente solemos ver nosotros los objetos. Daros cuenta cómo este edificio es más alto aquí, en esta esquina, y más cortito en esta otra esquina. En las habitaciones, en los interiores, pues también se suele hacer lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a dibujar una habitación. Sobre esa habitación pues vamos a dibujar una cama, una ventana, vamos a dibujar aquí una cama, dibujamos aquí por ejemplo una mesa, colocamos un cuadro
Entonces, daos cuenta cómo los objetos normalmente aparecen distorsionados, pero sí que nos da una idea de, por ejemplo, cómo es la habitación, cómo es esta vivienda, etcétera, ¿vale? Una de las características que tienen los sistemas de representación empleados en el dibujo técnico es que es un procedimiento reversible, de tal manera que nosotros podemos dibujar el objeto real sobre el papel y hacer lo contrario, a partir de esta representación poder reconstruir el objeto real, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer justamente con la perspectiva isométrica, en la perspectiva caballera que veremos a continuación. ¿Por qué? Porque tomando medidas sobre el dibujo, nosotros vamos a ser capaces de obtener la pieza real.